lo que es la historia de la epidemiología de María tifoidea. Y aquí fue donde por primera vez pues, se conocieron, digamos, las palabras o las definiciones de cuarentena, aislamiento, vigilancia epidemiológica, la parte del cerco epidemiológico, de la búsqueda de contactos. Entonces es importante también conocer un poco de historia de la medicina, sobre todo en esta parte de la enfermedad. Bueno, en la fiebre tifoidea, que comprende una enfermedad tropical, generalmente esta pues representó un reto diagnóstico a lo largo de la historia, precisamente porque digamos que primeramente pues en la búsqueda del microorganismo fue un poco tedioso, llevó muchos años, varias décadas ya para poder descubrirlo o para poder aislarlo. Y además de esto, pues no solamente ellos, sino la parte de la epidemiología, pues solamente se conocían las manifestaciones clínicas, pero que eran muy inespecíficos en sí. Y generalmente, pues, a través de lo que es este reto o esta evolución, o los diferentes brotes epidémicos que surgieron en estas determinadas épocas, pues aquí fue que se comenzó a poner en práctica, digamos, la parte de epidemiología. Bueno, entonces las primeras descripciones de la enfermedad la ubican con diferentes definiciones o diagnósticos. Le llamaban fiebre maligna nerviosa, eh, fiebre mucosa precisamente por las características de la diarrea, la fiebre biliosa o fiebre dinámica, entre otras definiciones. Era muy confundida con lo que es el tifus hexantemático, precisamente por las manifestaciones de piel. La fiebre tifoidea produce una lesión característica que se llama rociola o rosácea tifoidea, y en el tifus hexantemático, precisamente por lo de la enfermedad de las garrapatas, también se producen unas lesiones hipercrómicas, digamos, circinadas, a nivel de lo que es ya sea localizado de forma sistémica. Entonces, tendía a confundirse. Bueno, para el año 1829 comenzaron las investigaciones en París. Ciertos investigadores separaron pues, lo que es el término de fiebre tifoidea de otras fiebres, basándose precisamente en la afectación de los ganglios linfáticos, intestinales y de vasos. En 1850, William Jenner pues, diferenció la fiebre tifoidea, evidenciando la anatomía patológica, es decir, la alteración a nivel de lo que son las placas de Peyroux, de los ganglios linfáticos, justamente a este nivel. Entonces, por esa misma razón se propuso en 1869 el término de fiebre entérica, precisamente por la afectación, digamos, el predominio o la afectación justamente a nivel de las placas de Peyroux. Recuerden que ciertos microorganismos tienen sus preferencias hacia ciertas células en cuanto a la producción de daño. En 1873, Bott demostró que los alimentos y el agua pues, contaminados con restos fecales y con orinas que tenían el bacilo de la salmonela y algunos otros fómites contaminados podían transmitir la fiebre tifoidea. Entonces, a raíz de cierto tiempo, más de 30 años, comenzó incluso apenas a conocerse el hecho del mecanismo de transmisión. Y no fue para 1885 que el patólogo Salmón, el doctor Salmón, es el que aísla por primera vez este microorganismo. Descubre las características, una bacteria, un bacilo, en el cual pues le otorga su nombre como el género Salmonella, y precisamente lo aísla en el cerdo o en el intestino de un cerdo. Bueno, para 1896 se crea, digamos, lo que es una introducción a lo que es la vacuna a través de la destrucción no total,
pero parte de estos bacilos precisamente para la generación de la vacuna contra la fiebre tifoidea. Y para 1948 introdujeron lo que es la acción de la cloromicetina, es decir, en este caso el cloranfenicol, en contra de este bacilo como tratamiento. Bueno, conocemos a María Tifoidea. Ella era una señora irlandesa extranjera que viajó tras la crisis de Irlanda a Estados Unidos y que posteriormente ella trabajaba como cocinera. Habitualmente pues las cocineras tenían un buen puesto o un buen ingreso económico en lo que es en comparación con las domésticas, es decir, con las de limpieza. Y por lo general ella se desempeñaba como cocinera en ciertas mansiones o casas de alta sociedad, ¿no? Entonces hubo ciertos brotes epidémicos o brotes en el que la mayoría de los integrantes de esa casa donde ella cocinaba siempre enfermaban, es decir, tenían síntomas inespecíficos, pero a la vez característicos: fiebre, dolor abdominal, diarrea. Y llamó la atención precisamente porque justamente en aquella oportunidad se alquilaban este tipo de mansiones para hacer festejos y se observó, y ahí es cuando llega la introducción de lo que es la epidemiología. Un investigador médico comenzó a investigar, a observar qué era lo que ocurría y en búsqueda de quién era la persona que podía causar todo ello. Entonces ahí estamos hablando ya de lo que conocemos como caso cero o el portador, ¿no? Entonces, por lo menos María Tifoidea o María Malón, ella se dio cuenta que todos enfermaban excepto ella. Entonces ahí ya estamos conociendo lo que es el término de portador sano. Precisamente por las investigaciones realizadas llama la atención y ella tomó una conducta de huida. Es decir, cada vez que enfermaban la familia o digamos el personal que convivía en esa casa a la que ella cocinaba o a la que ella servía, ella salía huyendo. Y cada vez esto se hizo como una rutina. Cada vez que ella trabajaba en otro sitio pasaba la misma historia, sin embargo, pues incluso, digamos, hubo una alerta en el sentido de que económicamente, pues esto no era provechoso, puesto que, digamos, existían otras entes de más alta categoría en el que se encargaban de arrendar estas mansiones. Y por tanto, esto adquiría, digamos, una mala fama o una mala calidad, ¿no? En cuanto al servicio de esta sociedad de alta clase. Entonces, por esta razón comenzaron las investigaciones, porque se creía que era que en la casa existía, o parte de la mansión existía algo que enfermaba a, a la población, bueno, a las personas que decidieran pues, hacer sus festejos o convivir durante determinado tiempo. Entonces, poco a poco, pues, se fue investigando y llegaron a la conclusión en el que Mary Mallon, pues, era la portadora sana de que transmitía una bacteria en el caso de que ella no padecía la enfermedad y que la transmitía a través de la comida. Y por esa razón, pues la llamaron María Tifoidea o María la Tifosa, porque digamos, la enjuiciaron, la catalogaron como la causante de todas las fiebres tifoideas producidas en esa época. Entonces, ella vino siendo pues la primera persona en los Estados Unidos en la que se identificó como portadora sana de los patógenos asociados con la fiebre tifoidea, en este caso pues Salmonella typhi y Paratyphi. Entonces, en total, pues infectó a 53 personas o incluso hasta muchos más y produjo la muerte de 3 personas en el transcurso de su carrera como cocinera. Digamos que la población al enterarse de este caso abogó por ella porque pues querían, digamos, privarla de libertad y no consideraron justo puesto que la sometieron a una cuarentena. Fue puesta en cuarentena, sin embargo,
el juez dictaminó que la única ocupación que ella podría ejercer era de limpiadora, más no de cocinera. Entonces, al pasar el tiempo, pues ya ella dejó de realizar esta labor como cocinera y por ende, pues ya bajaron los casos, no se registraron más casos hasta que volvió nuevamente a existir un brote epidémico en una maternidad. Entonces, ya conociendo todos estos antecedentes, el mismo investigador acudió a esa maternidad, pero ya en búsqueda de precisamente de la presencia de Mary Malone. Entonces, se dieron cuenta pues que en vista de que las cocineras ganaban más que las limpiadoras o que las mucamas, ella no obedeció el dictamen del juez y por ende pues cometió una infracción y fue puesta nuevamente en cuarentena en una segunda oportunidad y fue deportada precisamente porque produjo varias muertes en la maternidad. Entonces ella estuvo en una isla, eh, padeció de neumonía por lo cual falleció, pero estuvo 30 años en cuarentena, puesto ya en la segunda, digamos, en vista de que ella desobedeció la orden del juez, pues allí se tomaron medidas más severas contra ella. Entonces, es bastante interesante el conocer la historia de María Tifoidea, puesto que eso nos conlleva actualmente a la práctica que hemos observado, por lo menos en esta pandemia, de la búsqueda del caso cero, la búsqueda de los contactos epidemiológicos, quiénes son los portadores, en qué consiste un portador sano, cuál es el periodo de incubación, ¿bien? Y la investigación, más que toda la parte de epidemiología, la vigilancia epidemiológica. Entonces, bueno, tenemos que la taxonomía de este género se clasifica en dos tipos de especies. Aquí nosotros tenemos muchísimas especies del género Salmonella que son patógenas y otras que no, pero las más importantes, las que nosotros tomamos en cuenta, son las de la especie Tifoidea. Bien, entonces, que son las que generalmente producen la fiebre tifoidea o la fiebre entérica. Y también están las especies no tifoideas, que son las que producen las gastroenteritis, pero que se resuelven espontáneamente. Entonces, en nuestra clase lo que vamos a tomar importancia es a las especies de Salmonella typhi y Paratyphi A y D. Bueno, entonces como ya sabemos, la fiebre entérica es causada por el género Salmonella. Los serobares más importantes es el TIFI para TIFI. El A y el B y el C es muy raro encontrarlo. Es más frecuente en países subdesarrollados donde pues imperan pobres condiciones sanitarias. Dentro de estos se encuentra el continente africano, el sureste asiático y pues América Latina. La mortalidad de la infección pues permanece aún, sin embargo, a pesar de los antibióticos, todavía permanece constante desde 1990 y es precisamente por estas pobres condiciones sanitarias, ¿no? Porque y verdaderamente pues no estamos aislados, no, o sea, tenemos esa interrelación en la epidemiología del factor del huésped junto con nuestro ambiente y además de ello pues el sistema inmunológico, o sea, todo constituye una triada. Y a nivel mundial pues existe aproximadamente 21 millones de casos nuevos por año y 216.000 muertes al año. Y sin tratamiento, pues la enfermedad tiene un rango de mortalidad cercano al 30%, a pesar de que ustedes observen que es poco, es un porcentaje bastante alto. Bueno, acá a nivel de las diferentes provincias del Ecuador, ¿no? A nivel nacional, para el año 2018 fue el último año en el que se registró hasta la actualidad varios casos de infecciones debidas al salmonella. Entonces se notificaron para la semana 52 2.647 casos de salmonelosis, quienes los mismos fueron en su mayoría reportados en las provincias de Guayas, ¿no?
Y muchas veces pues nosotros preguntamos por qué Guayas y por qué no otras provincias. Y por qué, por ejemplo, cuando ustedes tengan un paciente aquí que haya viajado a Guayas y de repente comience con, al regreso de su viaje, comience con manifestaciones clínicas, ustedes tienen que preguntar muchísimo en cuanto a los hábitos, sobre todo de comida. Y por ahí ustedes pueden buscar la causa. Bueno, ¿cuál es la cadena epidemiológica? Ya sabemos que el agente causal es Salmonella tifio paratifi. El reservorio se ha descrito principalmente el hombre, muy pocos son los animales como reservorios en cuanto a los animados. Y en cuanto a los inanimados, pues tenemos el agua o los alimentos contaminados con heces, ¿bien? Y bueno, ya más adelante les comento, la puerta de salida del reservorio está caracterizada principalmente por las heces, por el tracto gastrointestinal y por a través de la orina. Y también coloco aquí génito porque hasta ahora pues no, digamos, no es una de las causas principales, pero sí se ha descrito a través de la transmisión sexual, la adquisición de este microorganismo. Y a través de las manos contaminadas. Es decir, recuerden que este es un mecanismo de transmisión fecal oral a través de las manos que no se lavan bien, adecuadamente. Bueno, entonces, ¿cuál es la forma de transmisión? Recuerden las formas de transmisión, el contacto directo, el contacto indirecto. Es muy extraño el contacto directo, como les decía, por ejemplo, las manos contaminadas es muy raro, o a través de la vía sexual, es muy raro. Sin embargo, sí se ha documentado. El contacto indirecto es lo más frecuente, es decir, a través de vehículos, por ejemplo, las aguas o los alimentos contaminados, a través de heces o de orina, que son o que tienen este bacilo, y a través de vectores mecánicos que entrarían como el contacto indirecto, es decir, un vector mecánico, por ejemplo, las moscas, ¿bien? Esas son las formas de transmisión. La puerta de entrada hacia el huésped susceptible, pues el tracto gastrointestinal, por supuesto, la boca y, como les comentaba, muy extraño la vía sexual. Y el huésped susceptible, es decir, que el huésped susceptible reúne algunas condiciones que más adelante les voy a comentar para poder padecer la fiebre tifoidea. Bueno, los factores de riesgo, la ingestión de alimentos o aguas contaminadas, aquellos viajeros que van hacia zonas donde la enfermedad es endémica, por ejemplo, como les comentaba, personas de acá, de esta provincia que viajan a Guayas y que regresan con la enfermedad. Contactos estrechos con enfermos recientes, siempre tenemos que preguntar si en la familia hay pacientes, o sea, hay personas también que tengan las mismas características, ¿no? Bueno, las viviendas, preguntamos en la anamnesis cómo son las características de la vivienda, si cuenta con agua potable, disposición de excretas, la recolección del aseo, si pasa el aseo municipal. Las circunstancias que modifican el pH gástrico, más que todo aquí hablamos con la parte del huésped, o sea, el huésped susceptible, todos aquellos que presenten, ya sea que se hayan realizado una gastrectomía o que tomen protectores gástricos de forma muy frecuente, pues son pacientes que son susceptibles precisamente por una disminución, perdón, por un aumento del pH gástrico, es decir, que hay una alcalinización del pH. ¿Bien? Bueno, para hablar un poco de patogenia, hablamos de patogenia cuando decimos que produce este microorganismo a nivel de los diversos órganos y sistemas. Se necesita aproximadamente un tamaño del inóculo entre 1000 a 1.000.000 de microorganismos para producir lo que es la infección. Entonces, esta cantidad de microorganismos se adhieren pues, a las células de la mucosa intestinal e invaden posteriormente la mucosa. Es decir, ellas van a utilizar lo que son los macrófagos, las células plasmáticas, los neutrófilos, todo ello para ser, una vez que son fagocitados, se multiplican dentro de ellos y los utilizan para luego invadir, es decir,
viajar a través de los ganglios linfáticos hasta llegar a las placas de Peyerl. Una vez que llegan a las placas de Peyerl nuevamente, se multiplican, invaden y viajan y se diseminan. Entonces, nuevamente utilizan los macrófagos, las células plasmáticas, los neutrófilos o los monocitos, que son fagocitados, utilizan estas células para multiplicarse dentro de ellas y las utilizan como medios de transporte. Nuevamente viajan, pero viajan en esta oportunidad hacia lo que es el sistema circulatorio, hacia vaso, hacia hígado. Entonces acá, una vez que viajan hacia el sistema circulatorio, se produce lo que es la primera bacteriemia. Entonces es una enfermedad que produce una bacteriemia y por eso ustedes pueden ver que la fiebre característica es con escalofríos. Entonces durante esta fase de bacteriemia, nuevamente se diseminan y alcanzan otros segundos sitios de infección. Por ejemplo, se van al vaso, hígado, médula ósea y a su vez nuevamente se regresan hacia las placas de pecho. Y de allí nuevamente se diseminan. Entonces se convierte como en un círculo, ¿bien? Y se produce una segunda bacteriemia. También es importante mencionar la vesícula biliar. Aquellos pacientes que tienen colecistitis o litiasis vesicular sirve muchísimo, por ejemplo, o promueve a aquellos que son portadores crónicos y precisamente porque la bacteria crea como una especie de película alrededor de estos cálculos a nivel de la vesícula para poder, digamos, estar o permanecer durante el tiempo y ser eliminada frecuentemente. Bueno, ¿cuál es la evolución natural de la enfermedad? Esta es una de las pocas enfermedades que tienen una evolución como por semanas. Bien, entonces, por ejemplo, en la primera semana no quiere decir que en la segunda semana no ocurra lo de la primera, sino que, digamos, es lo que los signos y síntomas son los que mayormente predominan en esa semana. En la primera semana predomina lo que es la fiebre y es una fiebre progresiva siempre y cuando no se aplique algún tipo de antimicrobiano. Entonces, una fiebre continua que no tiene una variación, digamos, nunca llega a los valores normales de temperatura y es una fiebre continua, ¿bien? Entonces, la única vez que ustedes van a ver el descenso es cuando ustedes apliquen el antibiótico. Si en caso de que no se haya llegado al diagnóstico, el paciente pasa la segunda semana, el paciente persiste con la fiebre y además de eso, pudiera existir que la persona tenga estas lesiones tipo máculas, pápulas, a nivel de lo que es el tórax, abdomen. Entonces, es lo que se llaman las manchas rosas o el exantema de la fiebre tifoidea. ¿Bien? Entonces, nosotros decimos que es una rosácea tifoidea. Además de esto, pues pudiésemos observar que el paciente comienza con dolor abdominal, con evacuaciones líquidas, ¿bien? Con los síntomas gastrointestinales. Si el paciente no es tratado, no es diagnosticado, pasa la tercera semana, generalmente comienza lo que es la instauración de la hepatoesplenomegalia y sus complicaciones. Es decir, aquí nosotros podemos observar las complicaciones más frecuentes que son del sistema digestivo. Bueno, ¿qué ocurre detalladamente desde la primera a la segunda semana? Pues la fiebre, que es persistente. Aquí nosotros podemos observar también que se acompaña con signos de coriza, tos, dolor torácico y muchas veces se confunde con un cuadro respiratorio agudo. Adicional a eso, pues el paciente puede presentar dolor abdominal, náuseas, vómito, estreñimiento, constipación, alternado con diarrea. Y también se ha descrito este olor corporal, rancio o feculento, ¿no? Entonces, recuerden que la temperatura, a 1 grado de temperatura, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, si es un paciente que tiene 40 grados centígrados, no debería tener 60 latidos por minuto. No sería lo esperado. Y estamos hablando de una bradicardia relativa. Y es importante tomar en cuenta, puesto que este signo no es patoneumónico, pero es sugestivo de fiebre tifoidea. Cuando estamos ante la presencia de las lesiones en piel de la rosácea tifoidea,
En caso de que los métodos de cultivos todavía no salgan negativos, podemos tomar cultivo de estas lesiones y tener conocimiento que hay un porcentaje no tan sensible, pero sin embargo un 60% pudiera salir positivo. Ya pues la tercera semana es donde aparecen las complicaciones, y las complicaciones se dan más que todo por la parte de las bacteriemias, de la primera y la segunda, como les había comentado, y es cuando comienzan ustedes a observar invasión a médula ósea o invasión a hueso, o incluso de los mismos órganos y sistemas, y en el caso pues de las colecistitis. También pueden aparecer complicaciones neurológicas, pero son muy, muy extrañas. Por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, si se han reportado casos, pero es muy, muy raro. O algún tipo de síndrome neuropsiquiátrico. Bueno, aquí les coloco las complicaciones las más frecuentes de tipo gastrointestinal, serían la perforación gastrointestinal, a su vez produce una hemorragia digestiva, ¿no? Y bueno, el estado de portador siempre hay que investigar si existe una colecistitis o una litiasis vesicular. Las neurológicas que son más extrañas, como por ejemplo las encefalopatías, en las respiratorias que pueden causar cuadros de neumonías, y dentro de las otras, pues tenemos los abortos o los partos prematuros o incluso los portadores crónicos. Cuando hablamos de estado de portador crónico acá en fiebre tifoidea, se define como aquel paciente o aquella persona que tiene esa excreción de la bacteria en heces durante más de un año después de haber padecido la infección. Generalmente es un porcentaje pequeño, pero siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Es mayor en mujeres y ancianos, puesto que se ha reportado que siempre hay presencia de una colelitiasis, entonces siempre tenemos que buscar esta patología. El 25% de los portadores crónicos llegan a hacerlo sin haber padecido de la enfermedad. Es decir, pues si el paciente nunca padeció la enfermedad, pues ¿cómo vamos a llegar a saber que es un portador, ¿no? Entonces pueden pasar años hasta que un familiar se enferme o un contacto cercano. A través de ellos es que nosotros llegamos a estos portadores crónicos. Entonces, no desarrollan signos clínicos ni recurrencias de la enfermedad, aunque pueden excretar un gran número de microorganismos. Y por supuesto, pues, si no sabemos que son portadores, representan un elevado riesgo de transmisión, precisamente porque el paciente no conoce su estado. Debe intentarse siempre erradicar el estado de portador. Cuando nosotros sospechemos que en la familia hay un paciente, una persona portadora, siempre se debe contactar, siempre se debe investigar, precisamente para esto, para erradicar el estado de portador, porque si no, tratamos, por ejemplo, el caso de una familia donde estaban de dos niños, papá, mamá, y resulta que los niños se habían enfermado y el que les cocinaba era una doméstica, no sé muy bien, no estuve muy clara, pero generalmente pues siempre en estos casos cuando existan estas infecciones, digamos, entre uno y otro, que no sea un solo paciente, sino son varios números de la familia, siempre hay que buscar a alguien que esté asintomático y que se encargue por lo general de la comida, y ahí nosotros investigamos y hacemos el tamizaje para precisamente erradicar este estado de portador. Bueno, importante, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Principalmente el gol estándar es el aislamiento del microorganismo, y a través de qué? Pues de los cultivos, ¿no? Claro, nosotros no vamos a solicitar a cualquier paciente, digamos, hemocultivos pensando en búsqueda de salmonela, es decir, todo tiene que ver con la correlación clínica. Entonces tenemos que pedir con base o llamar al laboratorio y decirle, mira, estoy pensando en una fiebre tifoidea, por favor investigame sobre todo lo que es salmonela. Entonces, en los hemocultivos, cada tipo de cultivo tiene su semana en particular. Es decir, por ejemplo, los hemocultivos son positivos en un 90% en la primera semana. Y ya cuando pasa la segunda o la tercera, disminuye su positividad de un 50%. Eso quiere decir que si el paciente tiene ya 2 semanas, podemos solicitarle los hemocultivos, pero no esperemos que salgan positivos.
Y eso no quiere decir que no tenga el proceso infeccioso. Entonces, el coprocultivo y el urocultivo suelen ser negativos en la primera semana, pero terminan siendo positivos en la segunda semana o incluso en la tercera semana. Entonces, sabiendo esto, pues si el paciente se encuentra entre la segunda y la tercera, yo le solicito coprocultivo y urocultivo. Bien, pero en caso de que no obtengamos ningún resultado ni en el hemo, ni en el copro, ni en el urocultivo, podemos solicitar el cultivo de médula ósea, que es más sensible en todas las semanas, en todas las etapas de la enfermedad. Bien. En vista de que es un método invasivo, pues nosotros lo dejamos, digamos, de último. Y por eso, pues nos valemos primeramente del hemocultivo, el coprocultivo, pero si no obtenemos resultados, pues podemos solicitar un cultivo de médula ósea. Lo ideal, pues también nos podemos basar a través de lo que es el diagnóstico serológico, a través de la determinación de anticuerpos IgM, ¿bien? O incluso pues la PCR, pero sabemos que no en todos los países esto es accesible, pues una PCR pudiese costar más de $160, ¿no? Bueno, otros exámenes de laboratorio un poco más inespecíficos, pero nosotros los solicitamos sobre todo para medir los reactantes de fase aguda, solicitamos el hemograma completo, bueno, ya les comenté el hemocultivo, la velocidad de eritrosedimentación va a estar aumentada, la proteína C reactiva igual, pero como les digo, no son específicos, solamente me indican que hay un proceso infeccioso. Bien, el cultivo de las lesiones exantemáticas y un examen general de orina nos puede orientar en caso de que existan datos sugestivos de una nefritis intersticial aguda. También tenemos este tipo de método que es bastante utilizado, digamos, en cualquier país. Sin embargo, la reacción de Vidal actualmente ya no se está utilizando precisamente porque tiene muchas reacciones cruzadas con otras enfermedades endémicas. Pero es importante que ustedes conozcan que existe esta reacción de Vidal, que es, digamos, la interacción o la reacción que existe entre anticuerpos y aglutininas y antígenos de la bacteria. Entonces, hay que tomar en cuenta que en zonas endémicas una persona puede tener estos anticuerpos aglutinantes entre 160, 200 y puede ser normal, y el flagelo o el antígeno H igualmente en estos valores. Entonces, en zonas endémicas, la población tiene estos antígenos o estos anticuerpos muy elevados. Entonces, generalmente no es de recomendación. Hay que saber realmente cuánto es la prevalencia de los anticuerpos en esa población. Bien, entonces actualmente esta prueba está en desuso precisamente por la utilidad limitada. No me dice si es una infección actual o una infección crónica, porque muchas veces pudo que el paciente haya sido tratado anteriormente y puede seguir saliendo positiva la prueba. Y que tienen muchos falsos positivos, es decir, pacientes con malaria dan resultados positivos, o otras salmonelas de los géneros que no son patogénicos también pueden dar positivo. O algunas enfermedades inmunológicas como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la cirrosis hepática, pueden dar falsos positivos. También tienen los falsos negativos como la antibiótico-terapia temprana o, digamos, una dosis inadecuada, el uso de corticoides o la realización de esta prueba en la primera semana, o incluso no detectan los portadores crónicos de Salmonella typhi. Entonces tienen muchas limitaciones y por ende pues lo que se está utilizando ahorita es el método de ELISA, la determinación de los anticuerpos. Bueno, cuando hablamos de tratamiento tenemos que preguntarnos primero si es un paciente que tiene una fiebre tifoidea complicada o no complicada. Entonces lo único que va a variar es la forma, la vía de administración. En la no complicada lo podemos tratar de forma oral. Generalmente pues los primeros el tratamiento de elección tenemos las fluoroquinolonas como la ciprofloxacina, o incluso en caso de que el cultivo reporte resistencia podemos incluso administrar una cefalosporina de tercera generación
o un macrólido. Principalmente esto va a variar dependiendo del tipo de tratamiento, pero generalmente dura entre 7 a 14 días. Ahora, si existiese una complicación de esta enfermedad, pues nosotros lo único que va a cambiar es la de vía oral, lo pasamos a intravenoso, porque obviamente pues un paciente hospitalizado que va a estar. Y sin embargo el tiempo pues va a perdurar un poco más. Esta es otra pauta de antibióticos que se les traigo acá, precisamente para que puedan observar las pautas del estado de portador crónico. Sigue siendo ciprofloxacina, incluso amoxicilina, pero aquí lo importante es conocer que el estado de portador crónico, el tiempo va a ser de 4 a 6 semanas. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas preventivas? Si nosotros conocemos la cadena epidemiológica, podemos, digamos, hacer una pausa o cortar la forma de transmisión, ¿no? Entonces, a través de la educación, a través de la educación de lo que es la población, en las escuelas, en la comunidad, o sea, ustedes van a hacer la rural y les va a tocar dar charlas educativas. Entonces, es importante también, de forma muy generalizada, no solamente para prevenir esta enfermedad, sino la mayoría de las otras enfermedades, por ejemplo, las adquiridas a través de del agua o de los productos contaminados, ¿ya? Por ejemplo, las múltiples parasitosis, ¿no? Entonces, dentro de estas medidas, nosotros primeramente tenemos que recomendar la eliminación adecuada de las heces, es decir, por ejemplo, son pacientes que muchas veces no tienen un inodoro dentro de su casa, sino que la disposición discreta es a través de letrinas o es incluso en la parte de atrás de la casa. Entonces tenemos que educar. Mientras más lejos del domicilio es mucho mejor y cómo tiene que enterrar las heces, ¿no? Lo ideal sería que fuera, sobre todo esto pasa en lo que son en las ciudades que son, en los medios rurales, ¿bien? Potabilización y cloración del agua. Supongamos que en ese medio no hay cloración del agua, pero se recomienda siempre se recomienda potabilizar a través de la ebullición, es decir, mandamos a hervir el agua mínimo por 10 minutos. También tenemos que educar a la población acerca del lavado de manos, ya sea antes de manipular los alimentos y aquellos que son cuidadores, sobre todo en las guarderías o en las escuelas, cuidadores de niños, ¿bien? Y de pacientes. Manipulación higiénica y conservación adecuada de los alimentos, por supuesto, es decir, tenemos que lavarnos las manos antes de, digamos, tocar una carne cruda y luego vamos a tocar, digamos, la lechuga para la ensalada. Tenemos que lavarnos a cada rato las manos, no podemos hacer contacto con carnes crudas y luego con un alimento que no los vamos a comer crudo. El control de las moscas mediante la utilización de insecticidas, mosquiteros, pasteurizar o hervir la leche y los productos lácteos, eso es como una regla general o norma para otras enfermedades. No se puede o no se debe comer mariscos, pescados crudos, precisamente por esta misma razón, o incluso lo que son los pollos a término medio o las carnes a término medio. Es bastante peligroso puesto que se puede transmitir a través de ello. Y incluso los huevos no se pueden consumir crudos. Y bueno, de forma general, educar a la población en la importancia del lavado de manos. Antes de ir al baño, después de ir al baño, antes de comer, después de comer, al momento del cuidado de un niño pequeño, sobre todo a las mamás, el cambio de los pañales, antes de cambiar pañales, después de cambiar pañales, al momento de alimentar al bebé, por ejemplo, al momento de darle el seno, todo eso siempre tenemos que considerar el lavado de manos. Otra de las formas de prevención, pero más específica, es la generación de las vacunas. Tenemos diferentes tipos de vacunas, desde las orales hasta las parenterales. Lo importante que tenemos que saber acá es que son vacunas que se pueden aplicar a partir de los 2 años. La oral se puede aplicar a partir de los 3 años. Y son vacunas a través de, digamos, una extracción o una parte de la bacteria, pero que ha sido atenuada a través de
ciertos procesos de calentamiento, ¿bien? Es una salmonela, por ejemplo, en el caso de salmonela tifi inactivada, es una cepa inactivada, que es lo que va a producir posteriormente la inmunidad. Entonces, y que esta vacuna es recomendada sobre todo en aquellos pacientes que viajan a zonas endémicas y que están, digamos, expuestas a estas áreas, o aquellos convivientes con portadoras de Salmonella Typhi, o aquellos pacientes o personales de salud que trabajan con este tipo de bacterias en el laboratorio. Entonces, esas son las recomendaciones y tenemos que tener en cuenta con todas las vacunas cuánto es el tiempo que va a durar la inmunidad. Entonces, se ha descrito que la vacuna tiene un tiempo de 3 años. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, los trabajadores en las empresas de taladros, cuando viajan para las zonas endémicas, siempre tienen que estarse vacunando cada 3 años. Bueno, aquí les voy a colocar unos enlaces que se los publiqué en el Canvas, en la parte de tareas. Son 2 casos clínicos, ¿ok? Son 2 enlaces. Los voy a distribuir de igual manera como las veces anteriores, de forma aleatoria en 2 grupos, y cada grupo pues escoja un caso clínico. ¿Bien? ¿Hay alguna duda o alguna pregunta, chicos, hasta ahora? No, Doc. No, debe estar claro. Perfecto, entonces ingresen a la parte de actividades en el Canvas en tareas y ubiquen los enlaces. Cualquier duda me pueden preguntar. Yo voy a empezar con la generación de los grupos.